importante que enfoquen un poquito los ojos, no nada más al radiólogo, porque muchas veces no está un radiólogo en el departamento de imagen, y ustedes como médicos o como personal dedicado a la salud, es importante que sepan buscar de acuerdo al método de imagen. ¿Sabe que el cáncer, o bueno, todos estos métodos, lo que se enfoca es a buscar imágenes sugestivas de maligno? ¿Sale? Bueno. No. No me obedece. ¿Sí me escuchan los de línea? Bueno, si no me escuchan, me dicen, ¿ok? Bueno, el cáncer de mama representa el más frecuente de todas las mujeres, indica la Organización Mundial de la Salud, y es la primera causa de mortalidad por neoplasias en mujeres. Constituye el 14% de las defunciones anuales a nivel mundial y es más frecuente en mujeres que en hombres. Hay que tomar en cuenta que esto no es una patología exclusiva de la mujer, sino que también los hombres llegan a padecer este tipo de alteraciones. Pueden tener, el hombre tiene tejido mamario en mayor y menor cantidad, pero siempre es importante también indicar un ultrasonido o una mastografía también en hombres. Ok, la incidencia será en este pico que es entre los 45 hasta los 60-65 años, ¿sí? Después o antes de esta edad, la incidencia disminuye. Sin embargo, en la práctica observamos que niñas de 17 años, de 18 años, de 20 años ya tienen imágenes sugestivas por ultrasonido para indicar una biopsia y subsecuentemente salen muchas en la práctica que tienen ya cáncer. Esto lo vemos cada vez más frecuente, entonces no nos vayamos nada más con que vamos a realizar estudios de tamizaje a pacientes que tienen 40, 45, 50 años, sino que también cualquier persona que tiene factores de riesgo o que también la clínica amerita un ultrasonido, que es el método de primera elección, hay que mandarlos a hacer sin temor a que el paciente no quiera o no pueda realizarse. Si lo amerita, hay que hacerlo. Bueno, algunos datos relevantes. En países en vías de desarrollo, el cáncer de mama la sobrevivencia de cáncer de mama es más baja. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en países en vías de desarrollo o de desarrollistas no tenemos esa cultura de prevención, además de que, bueno, los recursos no los tenemos a la mano. Afortunadamente, pues ahorita el gobierno está invirtiendo en estas unidades móviles de mastografía que llegan a poblaciones de marginación, pero bueno, aún nos falta mucho, nos faltan tanto unidades móviles, equipos, también radiólogos que estén capacitados o el personal médico capacitado para la interpretación de estas imágenes, y bueno, también esta cultura de médicos y de la población general que tengamos a prevenir, ¿sí? Un cáncer de mama que se detecta a tiempo va a tener mayores probabilidades de curarse y de tener buen pronóstico. El cáncer de mama ha ido incrementando a lo largo de los años. Esto es por la mayor esperanza de vida que tenemos, por los cambios de vida y obviamente la obesidad, que constituye un factor muy importante para que incremente los estrógenos a nivel del cuerpo, y esto condiciona pues el cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Alguien me puede decir? Más o menos. Es la proliferación descontrolada de células que no se diferencian a su función normal. Perfecto. Perfectísimo. Ok. Bueno, como dijo el doctor, es una proliferación celular. Y bueno, les voy a dar, aquí ya sabemos los médicos que es una célula, pero bueno, tenemos aquí también estudiantes y tenemos también fisioterapeutas. Esta es una célula la célula tiene diferentes estructuras que en conjunto se unen para llevar a cabo la función
función de esta célula, ya sea de la mama, ya sea del hígado, ya sea de la piel. A nivel central tenemos el núcleo. En el núcleo tenemos lo que es el material genético, que es el ADN. En este ADN tenemos genes que controlan todo el cuerpo, cuánto va a vivir una célula, cuándo se va a morir y la función de la célula. En este material genético tenemos unos genes muy importantes que son supresores para el cáncer de mama y el cáncer de ovario, que son los genes BCR-A1 y el 2, que se asocian más a cáncer de mama y a cáncer de ovario. Entonces, si vemos que hay antecedentes de cáncer de mama, tenemos mamá, tías, hermanas, abuelas que tienen o que tuvieron este padecimiento, bueno, lo más probable es que la persona o la hija haya heredado esa mutación del gen. Entonces, esa mutación va a provocar que ciertas células de la mama no tengan esa proptosis o ese relojito para que se mueva la célula. Entonces va a haber ciertas alteraciones. Ahora, ya que hay alteración, mutación del gen, ya sea heredado o mutación aleatoria, va a haber una proliferación celular defectuosa y descontrolada de la célula, que esta célula ya no va a tener la misma función, ya va a estar alterada y ya va a liberar muchos radicales libres. Estos radicales libres pues van a afectar a los órganos vecinos y posteriormente va a invadir lo que son los ganglios y ya órganos a distancia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer de mama? Es el género, la edad y el género, como les había dicho, en una edad aproximadamente de 40 a 60 años, el género es más frecuente en femeninos que en masculinos, aunque no hay que excluir a los masculinos. El cáncer de mama también hay un pequeño porcentaje de la población que padece cáncer de mama heredado, por así decirlo, que es alrededor del 20%. La mayoría de esos, el resto, que es el 80%, es una mutación aleatoria del gen, que quiere decir que no forzosamente una persona que no tenga antecedentes de cáncer de mama no va a tener este riesgo. Todas las mujeres estamos en riesgo. Por el simple hecho de ser mujeres, tenemos cierta probabilidad de tener cáncer de mama. Ok, estos genes, que es el BCR-A1 y 2, se asocian al cáncer de mama. Cuando hay mutación del 1, se asocia a cáncer de mama en pacientes jóvenes, pacientes de 20 años, y obviamente entre más joven se presenta este padecimiento en mujeres, pues obviamente el pronóstico es menor, el cáncer es más agresivo y tiene el triple marcador también negativo, que bueno, a esos pacientes pues con una terapia o con disminuir los estrógenos a nivel sanguíneo no es suficiente. El BCR-A y el 2 se asocia a cáncer de mama en pacientes mayores, a pacientes de 70 años. Son cánceres menos agresivos y que tienen mejor pronóstico. Bueno, ¿cuál es el riesgo si yo tengo alteración en los genes BCR-A1 y 2? Bueno, aquí les puse una tablita para que se den una idea. El riesgo de la población general que no tiene forzosamente alteración de estos genes es del 11% de padecer simplemente cáncer de mama por ser mujer. Y si son portadoras del gen 1 o del 2, incrementa a un 50 a un 85%. Es decir, si yo tengo alterado, me hice una prueba genética y tengo alterado ese gen, tengo hasta un 85% de padecer cáncer de mama a lo largo de mi vida. Si se dan cuenta, es demasiado riesgo. No sé si han escuchado el sonado caso de Angelina Jolie. Sí, ella tiene todos los recursos para hacerse todos los tratamientos y hacerse la mastectomía profiláctica, que en países de desarrollo pues no tienen esos recursos, ¿no? De hacerse la mastectomía
preventiva. Ella se hizo una prueba genética y resultó que tenía este gen alterado, por lo tanto se hizo la mastectomía bilateral profiláctica por el riesgo de padecer cáncer. El riesgo de padecer cáncer de ovario en la población general es del 1 al 2%. Cuando está alterado, alguno de los genes es de hasta el 50% en el 1 y el 15 al 20% en el 2. El riesgo de cáncer de mama en hombres es muy pequeño, sin embargo, incrementa del 1 al 6% cuando hay alteración de estos genes. Ahora, ya que si padecen cáncer de mama y tienen la prueba genética alterado, tienen un riesgo de padecer cáncer de mama contralateral, incrementa entre el 4% anual, es decir, a los 10 años ya incrementó el 40% de padecer cáncer de mama en el lado contralateral. ¿Sale? Entonces, estos datos son muy importantes porque ¿a quiénes les vamos a hacer una prueba genética de estos genes? Porque aparte de que no todos tienen los mismos recursos, no en todos los lugares lo hacen. Ahí está. ¿No? Bueno, lo vamos a hacer a aquellas pacientes jóvenes de 18 años que se le acaba de diagnosticar cáncer de mama. ¿Sí? A ese hay que hacerle esa prueba, o bien aquellas personas que tuvieron antecedentes de cáncer de mama familiares, hermanas, abuelas, tías, y que esos familiares fueron diagnosticados antes de los 50 años. Esos son candidatas para hacerse las pruebas genéticas. Ahora, si ya detectaron que tiene cáncer de mama y que tienen esa alteración de los genes, como médicos generales, ¿cómo van a controlar a esas mujeres? Que bueno, ya sé que van a ir con el oncólogo, pero bueno, es importante este dato para que vean ustedes qué procedimiento o qué estudios de diagnósticos les van a hacer a esos pacientes que ya fueron diagnosticados como cáncer de mama asociado esos pacientes que ya salieron con prueba positiva genética, lo que van a hacer es mandarlos cada 6 meses a un control por médico general, por un oncólogo para la exploración mamaria. Segundo, hay que hacer a partir de los 25 años de edad una mastografía. La mastografía se recomienda a partir de los 40 años a nivel de tamizaje de todas las mujeres, pero en estas mujeres que ya tienen alterado este gen, hay que hacerlas estos estudios a partir de los 25 años anualmente, y si se puede hacer también una resonancia, es ideal. Y también se aconseja que, bueno, ya que están diagnosticadas, pues hacer esta mastectomía profiláctica después de los 30 años de edad, o también esta oforectomía también después de los 30 a 35 años de edad. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el otro factor de riesgo? Es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, como bien sabemos, una vida estrogénica larga predispone a tener cáncer de mama, ¿sí? Si tienen una menarca muy temprana a los 8 años y una menopausia muy tardía a los 60 años, bueno, tienen todo este lapso de vida estrogénica larga y eso condiciona los estrógenos, el padecer cáncer de mama. El consumo de alcohol también, por los metabolismos que se desarrollan y que se ve afectado también los estrógenos. El parto, la ausencia de partos, la ausencia de, bueno, en el parto, más bien en el embarazo, sabemos que se cortan todos estos niveles de estrógenos y hay otras hormonas que entran en función, pero si la paciente nunca se embaraza, bueno, va a tener siempre esta estimulación estrógena. Las terapias de reemplazo hormonal, utilización de anticonceptivos o hormonales por largo tiempo, no quiere decir que no se use, sino que siempre hay que estar en chequeo con el ginecólogo para ver cuánto tiempo y en qué momento suspenderlo. La obesidad es un factor de riesgo. La obesidad, así como el tabaquismo y el alcoholismo, es el mal de todos los males. Aquí, pues en México, muchas personas son obesas y se ha visto que en personas obesas incrementa los valores de estrógenos a nivel sanguíneo y todo este trastorno metabólico de resistencia a la insulina, ¿vale? La radiación, aquellos pacientes que han padecido linfoma, han padecido cáncer de pulmón, han padecido algún cáncer que tenga que ser
irradiado a nivel torácico y pues, obviamente incrementa sus niveles de radiación y incrementa también de cierta manera el riesgo de padecer cáncer de mama. El tabaquismo y las mamas densas. ¿Qué pasa con las mamas densas? Bueno, este es un tema muy importante porque esta es la razón por la que se debe de mandar a hacer mastografía en mayores de 40 años y no en menores de 40 años. Mayores de 40 años, ¿por qué? Porque la densidad ya sabemos que disminuye. ¿Sí? ¿Cuál es la densidad? La densidad del tejido mamario es todo lo blanquito que vemos aquí. Esto es la densidad, este es el tejido glandular, por esencia. Esta es la piel, este es el tejido, la grasita, y todo esto, lo blanco, es el tejido mamario. Entre mayor tejido mamario tengamos más células y más células tiene y mayor probabilidad hay de que esa célula monte en algún momento, además de que pues en el tejido mamario denso es más difícil detectar alguna anomalía, es más difícil sí, para el radiólogo, es más difícil detectar cualquier nódulo, cualquier microcalcificaciones, cualquier imagen intencionada para buscar el cáncer de mama. Entonces, por lo tanto, siempre hay que mandar a hacer en las mamas densas complemento con ultrasonido, ¿sí? Porque lo que no vayamos a ver en la mastografía, lo vamos a ver con el ultrasonido. Un método no sustituye al otro, se complementan. Y tampoco yo voy a mandar a hacer un ultrasonido y no se haga la mastografía. No. Todo me suma y lo que yo no voy a ver en un método de imagen, lo voy a ver en el otro. Si en los dos no veo nada, la probabilidad de que no haya nada es mayor. Pero si nada más me quedo yo con una lectura, pero tengo duda de algo, pero ya no le mando a hacer a la paciente, tengo más probabilidad de que haya errores o que haya alguna lesión que yo no haya visto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver en la mastografía, en la resonancia? ¿Qué vamos a buscar? Cáncer, ¿sí? Todo, si hay quistes, fibroadenomas, todas las lesiones, bueno, le podemos dar seguimiento únicamente, pero el objetivo es buscar imágenes sugestivas de cáncer. Bueno, hay dos tipos de tumores malignos y tumores benignos. Los tumores benignos son aquellos que no amenazan la vida, no se extienden, se localizan, se pueden remover, ¿sí? Se pueden remover, algunos pueden salir, un quiste a veces logra otra vez salir, pero la mayoría de las veces si se remueve, ya, no sale. Por lo general no suelen aparecer y solamente hay que estar al pendiente. Todas estas lesiones que ya sabemos que son benignas, que por ultrasonido, mastografía, no tengo ni la menor duda que haya algún riesgo de cáncer, lo vamos a dar como BIRLAX 2. Ahorita les voy a explicar el BIRLAX, que también es importante que lo sepan. Los tumores malignos, ¿qué son los tumores benignos? Sí son los tumores cancerosos, son los que amenazan la vida, pueden provocar la muerte, invaden tejidos y órganos cercanos, pueden entrar a la sangre y al sistema linfático. En el caso de la mama, el primer órgano que invade pues, es la región axilar por el drenaje linfático, y el segundo es el pulmón y el hígado. Ya subsecuentemente el hueso, cerebro y otras estructuras. Pueden ser removidos si se detectan a tiempo, pero si no se detectan a tiempo, la verdad es que con quitar el tumor no es más que suficiente, sino que hay que ayudarse de la quimioterapia o de la radioterapia. Bueno, vamos a ver un poquito de la anatomía, porque bueno, este es algo esencial. En base a esta anatomía lo vamos a reflejar en la mastografía. Los tumores malignos pueden ser in situ, donde no rompen la membrana, donde están encapsulados y donde ya no hay invasión, solamente se encuentran localizados. Con removerlos es más que suficiente. Pero si observamos un tumor que ya rompe la membrana basal y que ya está saliéndose, invadiendo algunos tejidos, como es la grasa, hay retracción del pezón, ya se está extendiendo hacia el conducto, ya está extendiéndose hacia el músculo pectoral,
o bien ya rompe esto y se va a nivel linfático, a nivel hemático, ya entonces con removerlo no es suficiente. Ya hay que dar terapia coadyuvante, que es quimioterapia y radioterapia, y dependiendo pues, del caso, se plantea el tratamiento. Bueno, perdón, vamos a regresar un poquito, que les había dicho de la anatomía. Bueno, la anatomía aquí de la mama, este es un corte sagital, se cortan de los cortes sagitales del doctor, que es dividir en derecho o izquierdo. Bueno, aquí observamos la piel, ajá. Observamos el pezón, los conductos o la región retroareolar donde observamos los conductos, los conductillos, los glóbulos y los lobulillos. Esta es la unidad donde hay células y donde se desarrolla el cáncer de mama. Se pueden desarrollar aquí en los alvéolos, pues se pueden desarrollar a nivel de cualquiera de estas vías, de los conductos, conductillos. Ajá. Esta es la grasita que muchas mujeres, entre las posmenopáusicas que están gorditas, ya este tejido mamario evoluciona, se va haciendo chiquito, se va haciendo atrófico y entonces gana más el tejido adiposo. Es de ahí la diferencia entre las densidades radiológicas en la mastografía. Por último, vemos lo que es la grasa que se encuentra atrás del tejido glandular. Este es un sitio más frecuente del cáncer de mama. El tejido retromamario, que es esta parte. Y de todos los cuadrantes, el cuadrante super externo, que ahorita lo vamos a ver, donde se localiza la mayor parte de los cánceres. El tejido pectoral, que es el músculo pectoral, y ya van las costillas, los músculos intercostales, y atrás lo que es la pleura y pulmón. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo vamos a realizar exámenes de prevención? Primero, pues hay que habituar a las mujeres a hacerse su autoexploración mamaria. No vamos a hablar en el tema, esto es otro tema que lo doy a la población general. Hay que hacerlo mensual, hay que enseñarles a las pacientes a hacerse este tipo de exploración y que se la hagan bien. Esa es la clave del éxito. Y un examen clínico por médico general, por médico oncólogo o médico ginecólogo, que sea anual. ¿Por qué? Porque ellos tienen la sensibilidad táctica de detectar alguna anomalía si la paciente, en dado caso, no se lo toca. El ultrasonido, la mastografía y la resonancia magnética, ¿qué les voy a hablar? Ahorita a detalle para que sepan cuándo indicarla y qué es lo que vamos a buscar. Bueno, ¿qué vamos a buscar como médicos en la exploración? Lo voy a decir rápidamente. Vamos a buscar lo que son bolitas o abultamientos a nivel de la piel. Vamos a observar también retracción en el pezón, cambios en la coloración y en la textura de la piel. Aquí vamos a enrojecimiento o cambios de textura en la piel, repito, imágenes estrelladas que ya son pues prácticamente muy patológicas del cáncer de mama, ardor, picazón o molestias referidas por la paciente. Bueno, esto es algo muy importante que les voy a mencionar. El VIVAS, ¿lo han escuchado el VIVAS? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir más o menos para qué sirve? Para poder estabilificar el cáncer, o perdón, los estudios para poder evaluar si se pasa ya por el médico. Ok, muy bien. Sí, esto lo que hace es, de acuerdo a los hallazgos por el método de imagen que es la ultrasonía mastografía o resonancia, llega a una conclusión. Esto es benigno, ¿sabes qué? Yo te voy a dar seguimiento en un año. Es ver qué va a pasar con el paciente. ¿Qué le voy a hacer? ¿La voy a vigilar? ¿Le voy a tomar biopsia o o solamente le voy a decir, ¿sabes qué? Esta es la mastografía en 1 o 2 años, ¿sale? Eso es lo que pasa con el VIVAS, que es muy importante. Todo médico radiólogo que sepa hacer mastografía o ultrasonido o resonancia de mama tiene que dar un VIVAS. Eso es muy importante y es referente para ustedes para mandar a sus pacientes a algún centro. Si lo hace algún médico ultrasonografista, que dice presión mamaria
tanto por tanto, la verdad es que no me está diciendo nada. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Saber si es benigno o maligno y qué le van a hacer, si solamente lo van a vigilar o si es necesario la biopsia. Entonces, esto es importante a la hora de que les reporten algún interpretación radiológica. El BIRAX 0 vamos a dar como un estudio incompleto. Es una paciente de 50 años que le mandan a hacer una mastografía, pero son de esas pacientes que tienen terapia de reemplazo hormonal. Por lo tanto, no vamos a ver el predominio graso de la mama, vamos a ver persistencia de tejido glandular que lo hace blanco, ¿vale? Entonces, en eso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mandar a ultrasonido para ver si efectivamente la mastografía no tiene nada o puede haber algo que esté escondido y el ultrasonido nos saca de luz. Entonces, como radiólogos no nos gusta dar BIRAX-ceros, pero pues a veces nos mandan un método de imagen y no nos es suficiente, no podemos concluir. El BIRAX-0 quiere decir que algo le falta. Si la mandan a mastografía, le falta el ultrasonido. Y si lo mandan a ultrasonido, le falta la mastografía. ¿Ok? El BIRAX-1 es un estudio normal. ¿Qué quiere decir? Que yo con esto, médico radiólogo, te estoy diciendo a ti que esto es totalmente normal. Yo no necesito de ningún otro método de imagen. Y esta paciente, lo que se ve es normal. Y esto hay que darle seguimiento, o bueno, hacerle el ultrasonido o mastografía anual, solamente como método de tamizaje, ¿no? Del cáncer de mama. Si lo hizo ahorita no tiene, pero esperemos que el siguiente año pues también no siga teniendo. El BIRAX-2 son los hallazgos benignos. ¿Qué quiere decir? No es normal, yo estoy viendo algo, un quiste que yo no tengo la menor duda que es benigno. O sea, yo estoy segura, el médico le digo que es benigno. Entonces te lo doy como BIRAX-2. ¿Y qué quiere decir? Hay que hacerle su ultrasonido en un año para visualizar si esa lesión que ahorita yo estoy viendo al año siguiente no vaya a cambiar de tamaño, de forma y de color. ¿Sí? Es importante. Por eso es súper importante que a los pacientes siempre les digan, lleva tu estudio previo. ¿Por qué? Porque yo al año siguiente yo voy a ver esa imagen. Pero si yo no tengo una referencia de cuánto medía, cómo era la forma, yo no voy a decir si creció en el estudio del siguiente año, porque necesito ver si creció, si cambió de forma, si tiene vascularidad o ciertas características, ¿vale? Es importante que los pacientes vayan con su estudio previo. Bueno, el BIRAX-3 quiere decir que es probablemente benigno. Ahí digo, ay caray, o sea, estoy viendo algo, estoy viendo una bolita, pero yo no la voy a mandar a vigilancia al año, que es el BIRAX-2. Yo necesito, algo tiene esa lesión que me está indicando que yo tengo que vigilarla cada 6 meses. Y algunos centros de diagnóstico lo vigilan cada 3 meses. La bibliografía lo dice cada 6 meses, pero sí, también yo ahí manejo mucho el criterio, ¿sabes? Que esto no me da para 6 meses, mejor lo prefiero vigilar cada 3 meses. Y también constituye, un BIRAX-3 constituye una probabilidad de malignidad del 2%, es muy bajito. El BIRAX-4 son hallazgos que son probablemente malignos. El BIRAX-4 ya quiere decir biopsia, ¿sí? Aquí se subclasifica como A, B y C. Para fines prácticos y para no revolverlos, BIRAX-4 es biopsia, ¿sí? Esto ya me da un indicador de que es maligno, ¿sí? La probabilidad es del 2%, aquí teníamos que el 2% aquí es mayor del 2%, hasta el 95%. Si ven, es de aquí a acá, ¿sí? Y es de ahí del 4A, B y C. Pero esto es biopsia. El 5 son hallazgos claramente malignos. Yo no tengo ni la menor duda de que esto es una lesión maligna, que constituye la malignidad arriba del 95%. O sea, del 95 al 100%. Yo prácticamente estoy segura que esto es maligno por el método de imagen que le esté viendo. El BIRAX-6 son tumores que son malignos, que ya le hicieron biopsia, que ya está diagnosticado como cáncer de mama, pero el oncólogo dijo, no, yo no lo voy a operar,
yo le voy a dar primero quimioterapia, le voy a dar radioterapia, ¿para qué? Para que esto disminuya el volumen, disminuya ciertas características y de acuerdo a eso yo lo voy a programar para cirugía para que tenga pues, el menor traumatismo, ¿no? Menor traumatismo y bueno, los mandan a estos pacientes en lo que le están dando la radioterapia y quimioterapia, lo mandan a hacerse la mastografía para ver si el tumor disminuyó. Entonces, esto es un backstage, ¿sí? Pero bueno, aquí está muy indicado realizar la resonancia magnética, que ahorita les voy a decir. Bueno, ¿cuándo vamos a realizar la mastografía? La mastografía la vamos a realizar en mujeres mayores de 40 años. Ahorita, actualmente, algunas normas dicen que a partir de los 35 años de edad ya son francamente indicadoras para mastografía. Aquellas mamás o hermanas con cáncer de mama, es ahí lo que decía el cáncer de mama hereditario. Cuando la mamá, la hermana o las abuelas tuvieron cáncer de mama a los 40 años de edad, yo no voy a empezar con mi paciente a los 40, a mandarle a hacer la mastografía a los 40 años. Yo voy a empezar 10 años antes a hacerles estos estudios de tamizaje, ¿sí? Y aquellas mujeres, como les había dicho, con mutación del gen BCRA1 o el 2, hay que hacerle la mastografía anual a partir de los 25 años. Eso, pues yo creo que la consulta lo van a ver muy poco, porque no va a llegar una paciente a decirle, oiga, me hizo un perfil genético y salí positivo, desgraciadamente no. Pero bueno, en dado caso, que lo lleguen o que se presenten algunos de sus pacientes, manden a hacerlo, si tienen las condiciones, adelante. Entonces, a partir de los 25 años de edad, aquellos pacientes que tienen esta alteración, mandarle la mastografía y si se puede la resonancia magnética. Bueno, ¿qué proyecciones vamos a utilizar en la mastografía? Las dos más comunes que son las proyecciones cefalocaudales y oblicuos mediolaterales. Hay otras proyecciones, que bueno, eso es un tema muy largo que no nos alcanza ahorita a mencionar, donde se hacen ciertas proyecciones basaxilares en busca de los cuadrantes externos, unos conos para magnificar ciertas calcificaciones o expandir el tejido. Pero bueno, estas son las proyecciones más habituales. ¿Qué es una cefalocaudal? ¿Qué hacen? Es como apachurrar, así como en las tortillas, que hacemos esto, así es aplastar a la mama, que es de superior a inferior, y esto lo divide aquí lo divide en los cuadrantes externos, que son, trazamos una línea que va perpendicular y a través del pezón, y todo lo que está hacia acá es cuadrantes externos, que es todo lo que está hacia afuera, sale hacia las axilas. Y esto, del pezón para acá, son los cuadrantes medios, o todo lo que está a nivel intermamario. Ajá. Y entonces, esto es importante determinar dónde está la lesión, porque de ahí, pues bueno, vamos a dar los seguimientos, vamos a dar también, le vamos a dar una guía a la hora de la biopsia, y bueno, va a estar en control así el nódulo o la lesión. La autoproyección oblicuo-media lateral lo que hace es agarrar parte del músculo pectoral y hacer la proyección así. O sea, no es aplastarla de superior a inferior, sino casi de... ¿Sí? ¿Sí? No sé cómo explicarlo. Bueno, entonces aquí agarra el músculo pectoral. ¿Para qué nos sirve agarrar aquí el músculo pectoral? Porque vamos a ver que es el primer sitio de metástasis del cáncer de mama. Que estos aquí se pueden ver los ganglios, donde nos podemos dar cuenta si en dado caso existe una lesión, ya pueda estar invadiendo los ganglios. Entonces, aquí ya lo divide, en la cefalocaudal lo divide de externo a interno. En la oblicuo-media lateral también vamos a trazar una línea a través del pezón de manera oblicua y lo va a dividir en superior y en inferior. Y aquí vamos a observar también un sitio muy frecuente de cáncer de mama, que es la retromamaria y el cuadrante superior. Este es un sitio
muy habitual para el cáncer, además del músculo pectoral. Esto es importante que identifiquen cuándo es una buena mastografía y cuándo es una mala mastografía. Para saber cuándo es una buena mastografía, debemos de identificar que se vea el tejido o la piel y el pezón que sea perpendicular. El pezón no debe de estar dentro del tejido mamario porque puede alterar o puede ocultar la visualización de cualquier lesión que esté ahí por interposición de tejido. Debemos de observar toda la anatomía que ya les había dicho, lo que es el tejido celular subcutáneo, que es grasita, es esta grasa. Todo esto, si se dan cuenta, todo lo blanco es el tejido glandular, que en la imagen con el dibujo son los ductos y la unidad alveolar. Así se ve por mastografía. Y en la región retromamaria es tejido graso, que también lo debemos identificar. También en algunos pacientes se puede sacar el músculo pectoral aquí, es porque ya no hay más tejido, ¿sí? Si esto se corta o se sale nada más aquí, quiere decir que es una mala técnica, ¿sí? Porque necesitamos ver toda esta grasa retromamaria porque es un sitio frecuente para el cáncer de mama. Bueno, ¿qué pasa en las prótesis de mama? En las prótesis de mama se hacen las mismas proyecciones cefalocaudales de la derecha y de la izquierda, oblicuos medios de las laterales de la derecha y de la izquierda. Estas imágenes siempre se van a poner en espejo para comparar. La derecha, pues en el lado, como les había dicho el doctor Mark, en el lado en mi izquierdo, y la izquierda en mi lado derecho. Siempre se debe hacer imagen para comparar, porque la mama debe de ser simétrica. Si yo veo un puntito aquí y acá no lo veo, aguas. Con eso nada más, aguas. Ya me está diciendo que hay algo ahí. Sí, en la prótesis, en las pacientes con prótesis, lo que se hace es una técnica de ECLU. La técnica de ECLU, aquí sacamos lo que es la prótesis, y la técnica de ECLU es meter lo que es el implante para apachurrar más el tejido mamario y que se expanda y se visualice mejor al resto. ¿Cómo? 5 minutos. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a visualizar? Aquí tenemos lo que es la mama se divide en como unas manecillas de reloj, que podemos identificar en la mama derecha 12, 1, 2, 3 y así sucesivamente. En el lado izquierdo también. Aquí, si observamos una imagen en el radio de las 3, en la mama derecha ya sabemos que es la intermedia de los cuadrantes internos, pero en la mama izquierda, en el radio de las 3 no va a ser la intermedia de las cuadrantes internos, va a ser el cuadrante externo, ¿vale? Lo mismo, bueno, los tipos de patrones por mastografía, los tipos de patrones se clasifican de acuerdo a la cantidad de grasa que tengan. Eso es lo ideal que se vea, que es poco tejido glandular, que es lo blanquito que se vea así, y mayormente que se vea como grasa. ¿Por qué? Porque cualquier lesión que se visualice ahí lo vamos a identificar. Este es patrón tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Este es el patrón que no nos queremos encontrar los radiólogos, que son los patrones muy densos donde hay mucho tejido glandular, que es lo blanco, y donde cualquier clasificación, cualquier lesión va a ser más fácil de que se encuentre. ¿Qué vamos a buscar durante la mastografía? Bueno, esta es una paciente de la vida diaria que me llegó por screening de 72 años, motivo de consulta nada, chequeo anual, se hizo su mastografía y observamos un patrón mamario tipo graso. De hecho, hay poco tejido glandular y nos llama la atención esta lesión donde hacemos esta magnificación, donde se identifica una lesión radio densa, o sea, isodensa al tejido glandular, ¿sí? De bordes irregulares, tiene ángulos, tiene bordes angulados e irregulares. Esa es una de las características del cáncer de mama, ¿sí? Primero vamos a estudiar la morfología. Segundo, vamos a identificar los bordes. Los bordes, cuando son lisos, bien definidos como una pelotita, es benigno. Pero cuando identificamos bordes más angulados, más irregulares,
que empiezan como a invadir y a jalar, ya es un dato de malignidad. La densidad, cuando son isodensos al tejido, cuando son más radiodensos al tejido, ya es un dato de malignidad. Si tienen calcificaciones y lo que le hace al tejido, ¿qué le hace al tejido? Empieza, si se dan cuenta, aquí se distribuye bien, pero aquí se junta el tejido. Entonces, esta es un virus 4. Esta es otra paciente donde se identifica una imagen. Si se dan cuenta, esto nos ayuda a verlo en espejo. Aquí hay una lesión que en el otro lado no lo identificamos. Esta lesión, si lo hacemos magnificación, es un Pillar 5, es una imagen clásica. Maligna es una paciente, es una química de 60 años. Motivo de consulta, dolor, nódulo palpable. Ya le habían hecho ultrasonido y le dijeron que era un lipoma. Entonces, la lipoma, pues, es una lesión benigna que se va a controlar un año. Pero, bueno, en la mastografía se identificó un Pillar 3, que es una clásica imagen redondeada de bordes irregulares, estipulados, como que salen estrellitas hacia allá, y que tienen un halo radiolúcido, que es la respuesta clásica que tiene el tumor, y jala en los tejidos hacia adentro. Todo esto lo jala. Esto es un Pillar 5 y como cáncer y fue confirmado histopatológicamente. También vamos a ver microcalcificaciones. Hay diferentes tipos de microcalcificaciones. En los cánceres se puede dar como microcalcificaciones aquí, que son son muy chiquitas y de diferentes tamaños que se juntan aquí y son sugestivas de malignidad. También hay otras calcificaciones sugestivas de malignidad, como son las que van a través de los ductos, que son calcificaciones lineales que siguen el trayecto de los ductos. Ese es otro dato. Así como calcificaciones que se van a ir o que están distribuidas de manera segmentaria. Segmentaria es cuando vemos un triángulo con vértice hacia el pezón. Todas esas calcificaciones, y si en conjunto trazamos, se hace un triángulo. Estas son calcificaciones segmentarias sospechosas de malignidad. Otros datos son la simetría en la densidad, donde identificamos la simetría en la densidad es algo que está en la mastografía, pero que no se asocia a un nódulo, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. La simetría focal es un BRAF 3, que quiere decir algo está ahí, pero le vamos a dar seguimiento en 6 meses. Ok, aquí se identifica esa lesión que en la proyección auriculomedia lateral no se visualiza, entonces solamente la vemos en una proyección, nos quedamos con el BRAF 3. Esta es otra asimetría que sí se ve tanto en la proyección cefalocaudal como en la proyección óptico-media lateral. Eso es una asimetría focal en la densidad, es un BRAF 3 también. Y este es otro tipo de asimetría que vemos este tejido glandular en mayor cantidad que en el lado contralateral y se corrobora en las dos proyecciones. Es un BRAF 3. Esto, pues obviamente, ya con el ojo de radiólogo ya podemos identificar si es un tejido glandular remanente porque subió o bajó de peso la paciente, o es por interposición de estructuras. Ya veremos ahí si hacemos otras proyecciones. Ahí también. Distorsión de la arquitectura, si se fijan, todo esto no está en armonía, no está distribuido armónicamente, sino que aquí identificamos esta imagen estelar que solamente jala todos los tejidos. Bueno, este es un ejemplo de las mamas densas y de un equipo ya pues, analógico, que ya donde no se puede visualizar buena técnica, ya no se visualiza lo que es la piel, el pezón, y bueno, la importancia de hacer el ultrasonido, porque en esta paciente, pues obviamente, vemos una lesión sospechosa de malignidad por ultrasonido, y pues bueno, si nos hubiéramos quedado con el reporte de mastografía, lo hubiéramos dado como un primer que no está completo, pero si le hacemos el ultrasonido, ya cambia el diagnóstico, ya podemos emitir un diagnóstico concluyente, que es un BRAF 4, que es sospechoso de malignidad y que hay que ir a biopsia. Este es otro ejemplo en los pacientes que tienen cáncer de mama. Es más frecuente si les da en un lado, es más frecuente que en otro lado, es más frecuente que si tienen un tumor
vaya a tener otros focos, que eso se le llama multifocalidad y multispecificidad. La multifocalidad lo que es que no nada más vemos un tumor, que es esto, sino que también vemos otros tumores cerca de él, que es a menos de 5 centímetros, o en el mismo cuadrante. Sí, es multicentricidad, que quiere decir que yo tengo esto, pero también tengo otras lesiones sospechosas de malignidad, más allá de 5 centímetros del tumor primario o de la principal lesión. ¿Sale? En ese tipo de pacientes con alteración genética, con alteración en los genes, es más frecuente que estos tumores se hagan multicéntricos y multifocales y contralaterales. Bueno, aquí la importancia de por qué hacer los estudios anualmente. Este es un ejemplo de una paciente que tenía calcificaciones sospechosas de malignidad, donde el médico ni ella mandó a hacer un ultrasonido o una mastografía. Al año siguiente tampoco se hace la mastografía, tampoco se hace su ultrasonido, y pues estas calcificaciones crecen y se agrega a un nódulo, que eso pues puede ser no palpable, y más si la paciente no se hace su autoexploración mamaria. Al año siguiente ya dejamos pasar 1, 2, 3. Al año siguiente, pues vengo pasando por aquí, me lo hago. Ya es un nódulo palpable que ya está crecido, que ya tiene más calcificaciones y que obviamente esto pues, ya está invadiendo otros tejidos y el pronóstico va a ser pues, más reservado para la paciente. ¿Cuánto tenemos? ¿Sí? Bueno, ¿cuándo hacer el ultrasonido? El ultrasonido es el método de segunda elección para aquellas personas mayores de 40 años, y para las personas menores de 40 años es el primer método de elección. El ultrasonido, como bien sabemos, es un método que no utiliza radiación, por lo tanto se le puede hacer a niños, embarazadas, a cualquier edad y a cualquier persona. Este ultrasonido nos va a ayudar a diferenciar si esta lesión que observamos, una lesión en la mastografía que se ve blanquito o radiodenso, ¿sí?, va a contener líquido o va a ser sólido. Y lo vamos a caracterizar con mayor detalle. Entonces, mujeres menores de 40 años, primer método de elección. En mayores de 40 años es un método complementario con la mastografía. No sustituyan la mastografía, por favor, porque luego me llegan en el consultorio pacientes de 50 años a ultrasonido, porque el ginecólogo le mandan a hacer el ultrasonido y que ya no se haga la mastografía, que porque la mastografía utiliza radiación y es dolorosa. Entonces, por favor, no hagan eso. Siempre va a estar bien indicado si lo amerita el paciente. Además de que la mastografía tiene 0.4 de milisievert, o sea, es muy poca la radiación a la cual se somete el paciente como un estudio de mastografía. Bueno, ¿cómo vamos a saber por ultrasonido si es maligno o benigno? Vamos a identificar la forma, ¿sí? Primero, en las lesiones benignas, la forma es ovalada, ovalada. Está más ancho que alto. El eje transversal está más largo que alto, ¿sí? Otro indicativo son los bordes, como una pelotita, bien definido, liso. Ese es el segundo. La tercera característica es homogénea. Aquí está negrito. Todo negrito es homogéneo. Segundo es lo que le hace al tejido adyacente. Aquí vemos que es tejido glandular, aquí es tejido graso, no lo está comprometiendo, no lo está jalando, no lo está invadiendo. Y la otra característica es la vascularidad. Eso lo podemos identificar por ultrasonido y por mastografía, ¿no? La vascularidad. Unas lesiones que son malignas están en proliferación muy constante y crecen muy rápido. Es cuestión de semanas o meses que multiplican su tamaño. Porque para eso necesitan un riego sanguíneo bastante importante para nutrirse. Entonces, en las lesiones benignas, si se ven aquí hay una cajita que comentaba el doctor, este es el sistema Doppler, donde observamos la vascularidad que tiene esa lesión. Aquí aplicamos Doppler y si ven, no tiene Doppler, no tiene vasitos, no
Es una lesión que tiene baja vascularidad, que al menos por ultrasonido no es detectable. Que sí tiene bajas y hay que tener, si no estuviera ahí presente. Bueno, este es un fibroadenoma, que es una lesión sólida. Aquí vemos un quiste que vemos las mismas características, ovalados, su eje transversal más ancho que su eje longitudinal. Esto, a diferencia de aquí, su ecogenicidad es hipocogénica, que es algo sólido, y aquí es una lesión anecoica, donde identificamos que es líquido, ¿sale? Tiene reforzamiento acústico posterior y, obviamente, esto pues no tiene vascularidad, ¿sale? Estas son lesiones muy frecuentes. Quistes y fibroadenomas son de todos los días, y eso va a Virlax 2 y es aún mayor. A diferencia de las lesiones que se ven por las lesiones malignas que se ven por ultrasonido, que son lesiones más altas, si se fijan, esto está más alto porque es el longitudinal, de acuerdo a cómo va el trayecto del conducto y de acuerdo a cómo va el trayecto del alveolo o de la unidad anatómica de la mama. Entonces es un eje longitudinal más largo que ancho, es hipocogénica, son tejidos muy fibrosos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que dar reforzamiento acústico, se ve más blanco, pero aquí ya el haz de frecuencia, el haz de ultrasonido ya no perfora tan fácilmente este tejido porque tiene mucha fibrosis y ya empieza a haber sombras. Estas son las sombras. Todo esto es sombras que son características de tumores malignos. Otros son los bordes que ya no son tan lisos, que ya empiezan a ser angulados o jalando con espículas, ya es otro indicativo. Esta es otra lesión, es la lesión de la mama de una de las mastografías que les hicimos ultrasonido, la paciente aceptó hacerse el ultrasonido y observamos una imagen más alta que ancha, una imagen que tiene aquí bordes como angulados, estipulados, si se dan cuenta, como que están agarrando, como que son medusas, quieren agarrar todos los tejidos que están adyacentes. Y muestran aquí, por mastografía no se veían las precipitaciones, pero aquí se ven puntos. Y a la aplicación de Doppler color, si se dan cuenta, en las lesiones anteriores, las benignas no tenían vasos. Aquí tiene un vaso muy importante dilatado que viene desde el exterior y que permite ver eso. Este es un Virlax 5. Desgraciadamente, pues este es fue caso de mi mamá. Afortunadamente, pues ella le hicimos el tapizaje. La lesión medía, ¿cuánto decía? 7 milímetros por 6. Es una lesión muy pequeña, le fue bien, solamente con extraer, le hicieron tumerectomía, no necesitó radioterapia ni quimioterapia. El pronóstico es muy bueno y es la importancia de hacer los estudios indicados a la paciente indicada en el momento indicado. Esta es otra lesión que identificamos, es una paciente de 18 años que llegó hace un mes, estudiante de la náhuatl, y refería a dolor en el cuadrante superexterno de la mama izquierda, sitio frecuente del cáncer de mama, donde se visualiza una lesión más alta que ancha. Los bordes como son regulares, estipulados, se extienden hacia acá, y a la aplicación de Doppler color, vean el vaso. Esto quiere decir que es altamente maligno porque está en constante proliferación celular y necesita ser enriquecido. Esto pues, salió como sarcoma. Otra de las lesiones, que son estas lesiones que son a nivel de los conductos, este es un conducto galactóforo que a nivel de la región retroareolar, donde observamos una imagen nodular. ¿Sí? Esto puede ser un papiloma, pero no lo sabemos. Cualquier cosa que crezca dentro del conducto es Virlax 4 y necesita biopsia. ¿Sí? Esto no tengo el histopatológico, es una paciente de 31 años y pues tenía discreta dilatación de los conductos con imágenes nodulares adheridas a sus paredes sin vascularidad. Este es otro de los pacientes, esto es un Virlax 5, esto ya no tengo ni duda, yo estoy segura que va a salir maligno. Vean más la altura, la irregularidad, algunos bordes angulados, estipulados y el vaso.
Estos son diferentes pacientes. En octubre detectamos muchísimo cáncer. En pacientes jóvenes, en pacientes grandes, creo que la paciente que más me ha tocado joven ver como un VIRAX 4 o 5, creo que de 17 años. Entonces, por favor, hagan este tamizaje que es muy importante y que, pues, con el simple hecho de ser mujer, tenemos este riesgo. Bueno, el ultrasonido, como ven, mastografía, imagen radiodensa, y por ultrasonido podemos hacer la diferencia si es un quiste, es una lesión benigna, VIRAX 2, seguimiento a un año, o una imagen subjetiva de malignidad, que es un VIRAX 4 y ya va para biopsia. Bueno, por último, ¿cuándo vamos a hacer la resonancia magnética? La resonancia magnética la vamos a observar como número 1 es en aquellos pacientes que ya estén diagnosticados por los métodos convencionales, mastografía y ultrasonido, y que necesitamos ver la extensión del tumor. Muchos, desgraciadamente, pues todavía no estamos habituados a mandar este tipo de estudios, pero aporta mucha información para la cirugía. ¿Por qué? Porque yo voy a identificar, ok, ya no tengo duda que es un cáncer, ya se está corroborado histopatológicamente, pero necesito ver la expresión, porque no es lo mismo que le hagan una tumerectomía al paciente, que le hagan una cuadrantectomía o que le hagan ya la mastectomía. Entonces, multicentricidad, multifocalidad, monitorización de la quimioterapia coadyuvante. Vamos a ver 5 minutitos. Esto es importante, la resonancia magnética, después del primer ciclo de quimioterapia para aquellos pacientes que no les dan quimioterapia, después del primer ciclo de quimioterapia por medio de la difusión y de la espectroscopía, que es como una biopsia virtual, podemos identificar si el paciente sí tuvo respuesta a la quimioterapia o no tuvo respuesta a la quimioterapia. Después del primer ciclo, 24 horas, le hacemos la quimioterapia, la resonancia magnética con espectroscopía y difusión, que es avanzada, y podemos identificar si sí o no está dando resultados ese tratamiento. Estudio de recidiva o recurrencia, valoración del parénquima mamario en implantes mamarios. Acuérdense, una paciente con implantes mamarios tiene 0.1% de riesgo para padecer cáncer anaplásico, por el simple hecho de tener prótesis. Es muy pequeño, pero a estos pacientes con prótesis de mama se recomienda hacer una resonancia magnética cada 5 años para descartar que es cáncer, es linfoma anaplásico. Es muy pequeño el porcentaje, pero sí se presenta. Arcángel quirúrgico, pacientes con alto riesgo de cáncer de mama con alteración de los genes, como ya lo habíamos dicho. Estudios de la mama densa, donde tanto la mastografía como el ultrasonido no son concluyentes, y al ver si es recidiva o es parte de la cicatriz. Bueno, aquí observamos una resonancia magnética, vemos las mismas características que por mastografía, una imagen, pues es hiperintensa con bordes espiculados, irregulares y heterogéneos. Bueno, ¿por qué vamos a hacerlo con contraste? El contraste nos va a servir para, la fase simple nos va a evaluar la morfología, así como lo observamos en mastografía y ultrasonido, y la resonancia magnética nos va a evaluar estas curvas de contraste donde se identifica cómo capta el contraste cierta lesión y siguiéndola durante el primer minuto a los 5 minutos. Aquí observamos una lesión, 2 lesiones que son sospechosas de malignidad por las características que ya les había dicho. No es cierto, son benignas, perdón. Estas son benignas. Y metemos en medio de contraste, ponemos unos ROI, que son como unos, ¿cuántos son estos? Unos circulitos, donde va a medir la resonancia magnética cuánto capta de contraste desde el minuto hasta los 5 minutos, y los va a hacer en una curva. Si se dan cuenta, 60 minutos, 120, 180, los va a hacer una curva, y aquí identificamos cómo existe un reforzamiento al minuto 1, al minuto 2, ascendente, y esto indica benignidad porque es un tejido que va captando poco a poco en medio de contraste.
Esto, las curvas tipo 1 indican el 6% de malignidad, las curvas tipo 2 indican alrededor del 64%, esto ya requiere biopsia. Esto es una imagen donde, pues si ven aquí las espículas, siempre hay que evaluar morfológicamente una imagen y por las curvas de perfusión identificamos que va creciendo la captación del medio de contraste conforme va pasando los minutos, pero llega a una meseta, ¿sí? Esto nos indica el 64% de malignidad. Las curvas tipo 3 son aquellas que son francamente malignas y indican un porcentaje de malignidad del 87%. Aquí identificamos cómo va ascendiendo progresivamente conforme va pasando los minutos. ¿Y qué pasa? Que hace un lavado rápido. Estas son curvas o el comportamiento de los tumores. Capta muy rápido el medio de contraste y lava también el medio de contraste. Bueno, solamente vamos a ver un caso y ya, las otras imágenes podríamos convertir. Esta es una resonancia magnética en axial, donde se identifica morfológicamente, es una imagen sucesiva de malignidad, porque identificamos que el tamaño es grande, está en el cuadrante externo de la mama derecha, y si ven aquí las espículas, como jala, eso es indicativo de malignidad. Y ¿qué es esta imagen? Esta y esta imagen, es la misma. Esto es el corte sagital y este es el corte axial, pero no contaron con eso. Aquí observamos en la resonancia magnética también otra lesión satélite que está adyacente a este. Entonces sería un multifocalidad o multifocalidad. Multifocalidad porque está cerca, menos de 5 centímetros. O sea, está en el mismo foco, en el mismo cuadro. Entonces, esta lesión también salió sospechosa, ¿sí ven? Salió sospechosa de malignidad. Entonces, ahí la diferencia, ¿sí? Con esto, pues, a lo mejor si nada más se hubieran quedado con esto, el tratamiento hubiera sido diferente, pero como salió una lesión satélite, pues ya el tratamiento es eso. Aquí observamos unas imágenes sospechosas de malignidad, pero la extensión ductal también la podemos identificar por resonancia, que eso pues ya le da mucha información al oncólogo de la terapia. Invasión ductal, este es el cáncer, y aquí vemos ese reforzamiento ductal que es lineal y que se dirige hacia el pezón, es una invasión ductal. La invasión del cáncer hacia el músculo pectoral, si se ven todo heterogéneo con mucho reforzamiento y que está jalado hacia la parte de adelante. Las invasiones por ganglios también, a los ganglios se les hace, capta mucho contraste y se les hace estas curvas de reforzamiento donde es curva tipo 3, capta muy rápido y hace el lavado rápido. Bueno, vámonos, esta es la última. ¿Qué pasa con la espectroscopía y la difusión? Esto nos ayuda, son secuencias muy avanzadas, donde nos ayudan a detectar si el tratamiento está funcionando o no está funcionando 24 horas posterior al término de la quimioterapia. Entonces, para los médicos es muy importante, antes de que se vea algún cambio morfológico o anatómico, de que disminuya el tumor, vamos a ver cambios funcionales en esto, que es la resonancia avanzada, la biopsia visual, y aquí podemos identificar alteraciones en los metabolitos, que la colina es un indicativo de malignidad. En estados de benignidad la colina hace un piquito muy chiquito, pero en el recambio celular, en el recambio de membrana, pues hay mucho recambio, entonces esto crece y se hace un piquito, ¿vale? Para fines prácticos. La difusión es otro método de imagen. Por último, vamos a ver cuánto aprendieron. Caso clínico. Lesión en la mama izquierda, ¿sospechosa o no sospechosa de malignidad? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Está más grande, está estructurada, está incluso la mama, no sé si es por la imagen o es normal, que tiene como un poco de profundidad. Asimétrica. Ok, capta mucho contraste porque esta es captación. Una resonancia no siempre tiene que ser, por favor, con contraste, para ver las curvas, ¿sí?
Y bueno, aquí observamos la curva tipo 3, que es de captación de enriquecimiento de sangre y lavado rápido. Ok. Sin embargo, pues hay otra lesión, satélite, que morfológicamente se ve bien definida, bonita, capta medio de contraste, pero a la hora de hacer las curvas, oh sorpresa, ¿qué pasa? Tipo 3, entonces va para biopsia y esto pues es dependiendo multifocalidad o multicentricidad. ¿Cuál es maligno y cuál es benigno? El derecho es maligno. ¿Por qué? Por su morfología se ve más alto que ancho y Bordes. Bordes irregulares, muy hipogénicos. Si ven aquí, muy hipogénico, fibroso. Las ondas sonoras dificultan esa penetración y hacen la reacción dermoplástica, que es un halo hiperhipogénico. Y esta es benigna. ¿Por qué? Tiene un reportamiento. Ah, ok, muy bien. ¿Vibras? Dos. Oh, muy bien. ¿Y este? ¿Vibras? 5, perfecto, no, hombre, ya están. Ok, vibras, en esta lección es la misma. Esta fue del día de ayer. Mi sorpresa del día de ayer. ¿Vibras? 5. ¿Mande? 5. 4. Porque es vascular. Tiene vascularidad, es más ancha que alta. Tiene bordes un poquito lobuladitos, es un Vibras 4C. ¿Sabe? ¿Qué es biopsia? Tipo de patrón mamario. Ajá, fibroglandular es un tipo 2 que constituye pues casi es más graso, constituye el 25% del tejido mamario. Tipo de patrón mamario. Pues es muy denso, ¿no? Aquí ya todo el tejido blanco, radio denso, constituye más del 50% de la mama. ¿Y esto cuál es el tipo? Ajá, 0 y se va a ultrasonido. ¿Sale? Las conclusiones: el cáncer de mama no debe de significar una sentencia de muerte, siempre hay que tener conocimiento como médicos y responsables de la salud, y ese conocimiento también hay que externarlo a los pacientes y hacer conciencia, ¿no? De la importancia que tiene este padecimiento y de la importancia que tiene todo este tamizaje, sensibilización por medio de la autoexploración mamaria y posteriormente el tamizaje, y hay que individualizar el envío de los pacientes, ver el paciente de qué se trata, qué edad tiene, qué padecimiento tiene, y de acuerdo a ello mandarle el estudio indicado en el momento indicado. ¿Sale? Gracias. Más.